Trabajo en la morgue de la Ciudad de México desde hace casi 5 años. No es el tipo de empleo que uno sueña cuando es niño, pero la vida te lleva por caminos raros. Estudié tanatopraxia por necesidad, no por vocación. Mi papá murió sin seguro y lo tuvimos que velar como se pudo. Ahí entendí la importancia de quienes trabajan con los muertos. Quería ayudar a familias como la mía y terminé metido hasta el cuello en el silencio helado de los cadáveres. La morgue donde laboro está ubicada en la delegación Cuauhtémoc, sobre una calle estrecha entre Eje 1 Norte y la Colonia Guerrero. Desde afuera parece un edificio gris cualquiera, pero por dentro tiene un olor que nunca se quita del todo. Una mezcla de formol, desinfectante y algo más. Algo rancio que se adhiere a la piel. Mi turno empieza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. No hay mucha gente que quiera ese horario, así que me lo dieron sin protestas. Además, pagan mejor. Al principio me sentía tranquilo. Los muertos, al fin y al cabo, no hacen nada. Eso pensaba. Todo empezó hace como 3 meses, un viernes de septiembre. Llovía fuerte, como suele pasar en esas noches capitalinas donde los semáforos dejan de servir y las coladeras escupen agua negra. Llegué empapado. La doctora Olvera, la patóloga, me saludó con su sonrisa de siempre, aunque se notaba cansada. Me entregó la bitácora con los registros del día. Había llegado un cuerpo no identificado de la colonia Doctores. Hombre, entre 30 y 35 años, múltiples heridas punzocortantes en el abdomen y el pecho. Lo dejaron en la banqueta envuelto en una cobija, me dijo. Parece ritual. Esa palabra me retumbó. ¿Ritual? Sí, respondió. Le tallaron símbolos en la espalda, como si lo hubieran marcado. No quise preguntar más. Solo asentí y seguí con la rutina. Registré el cadáver, lo preparé para la conservación y lo metí en la cámara número 7, al fondo del pasillo. La primera vez que pasó algo extraño fue esa misma noche. Eran exactamente las 12. Yo estaba sentado en la pequeña oficina contigua, revisando unos papeles, cuando escuché un clic metálico, seco. Me asomé al pasillo. La cámara número 7 estaba abierta. Pensé que la había cerrado mal. Fui, empujé el cajón de acero hacia adentro y cerré con fuerza. Revisé las otras puertas, todas cerradas. Apagué la luz del pasillo y volví a sentarme. A las 12:05 volvió a abrirse. Esta vez fui más cuidadoso. Revisé el pestillo. Todo parecía en orden. Cerré de nuevo. Me quedé un rato mirando la puerta, como esperando que se moviera sola. No pasó nada. Pensé que el cansancio me estaba jugando una broma. Tomé un café horrible de la máquina oxidada del fondo y me puse a limpiar los instrumentos. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero al día siguiente, a la misma hora, volvió a pasar. La cámara número 7 se abrió sola. No hizo ruido esta vez, solo la encontré abierta cuando fui al baño y regresé. A partir de entonces, se volvió costumbre. Cada noche, a medianoche en punto, una de las cámaras se abría sola. No siempre era la misma. A veces era la número 3, otras la 5 o la 8. Pero siempre a las 12. Le conté a Martín, el otro técnico que cubría el turno de día. Me dijo que eso era normal, que los cambios de temperatura y presión podían hacer que los pestillos fallaran. Pero su explicación no me convencía. No era posible que un sistema de refrigeración tan moderno tuviera fallas tan constantes y siempre exactamente a la misma hora. Me obsesioné. Empecé a grabar las noches con mi celular. Dejaba el teléfono apuntando al pasillo y después revisaba los videos en casa. En la primera semana, grabé 4 veces la apertura de las cámaras, pero en ninguna de las grabaciones se veía cómo se abrían. Simplemente estaban cerradas en un cuadro y en el siguiente, abiertas. Lo más perturbador no era eso, era que en una de las grabaciones vi algo más. Fue el viernes siguiente. Grabé toda la noche, como siempre. Al día siguiente, revisando el video, noté un detalle en la cámara número 4. A las 12:03, justo cuando el cajón se abre, una figura se asoma desde dentro. No era clara.
Se veía desenfocada, como si el lente del celular no pudiera captar su forma exacta. Pero tenía una silueta humana, delgada, encorvada, con la cabeza ladeada. Miraba hacia la cámara. Después se replegó hacia adentro y la puerta se cerró sola. Solté el teléfono. Me tomó varios minutos recuperar el aliento. La figura era demasiado real para ser un fallo visual. Decidí hablar con la doctora Olvera. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo algo que me dejó helado. No eres el primero que lo ve. Me contó que, desde hace años, algunos trabajadores habían reportado lo mismo. Puertas que se abrían, ruidos de pasos, sombras que cruzaban el pasillo. Algunos aseguraban escuchar voces que susurraban nombres. Hubo quien renunció sin decir palabra después de una noche particularmente mala. ¿Y nadie hace nada?, pregunté. ¿Qué quieres que hagamos? Los muertos tienen sus propias reglas. Esa frase me quedó dando vueltas. Esa misma noche tomé una decisión: quedarme frente a las cámaras a medianoche. Llevé una silla y me senté con una linterna en mano. Apagué las luces del pasillo y esperé. A las 12 en punto, todo se volvió más frío. No era el aire acondicionado. Era otra cosa. El tipo de frío que cala en los huesos, que te recuerda que estás rodeado de cadáveres. A las 12:01, la cámara número 7 comenzó a abrirse. Despacito, como si alguien la empujara desde dentro. La linterna temblaba en mi mano. El cajón se deslizó por completo y vi el cuerpo. Era el hombre sin nombre de la colonia Doctores. Sus ojos estaban abiertos. Estoy seguro de que los había cerrado yo mismo cuando lo metí ahí. Entonces, movió la cabeza. No se levantó ni habló. Solo giró la cabeza hacia mí, muy lentamente, y sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de humano. No grité. No podía. Mis piernas no respondían. Solo pude mirar, paralizado, mientras el cadáver parecía respirar. El pecho se elevaba, aunque no debía haber aire en sus pulmones. Luego, escuché las otras cámaras abrirse. Una por una. 3, 4, 5, 6. Sentí que algo me rozaba la espalda. Me giré y no había nadie. La cámara número 7 se cerró sola. Y todas las demás también. El pasillo quedó como antes. Me levanté como pude y corrí hacia la oficina. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí, en la oscuridad, hasta que amaneció. No renuncié. No sé por qué. Quizá porque algo me ata a este lugar. Desde esa noche, las cámaras siguen abriéndose. No he vuelto a ver a los muertos moverse, pero los escucho. Sí, los escucho. Susurros, risas, llanto. A veces dicen mi nombre. Ya no grabo. No quiero ver más. Solo espero que llegue el amanecer cada vez que estoy aquí. Pero hay algo que entendí, algo que me carcome más que el miedo. Los muertos aquí no descansan. No buscan venganza, ni justicia. Solo quieren salir a respirar. Trabajo en el Servicio Médico Forense de Tijuana, en la zona centro, justo donde las calles parecen mezclar el orden con el caos, el calor con la descomposición, la vida con la muerte. A unas cuantas cuadras de la línea, en medio del tráfico de personas y de historias truncas, está el edificio viejo donde paso la mayor parte de mis noches. Soy técnico forense. No soy médico, no soy policía, pero sí soy uno de los que recibe los cuerpos, los limpia, los pesa, les toma fotos y a veces, cuando el doctor no se da abasto, también ayudo en las autopsias. Llevo más de 10 años en esto. Me ha tocado de todo: balaceras, migrantes muertos en el desierto, cuerpos flotando en el canal, feminicidios, ajusticiados, narcos que llegan hechos pedazos, viejitos abandonados, bebés. Uno se acostumbra, o cree que se acostumbra. El turno nocturno es tranquilo, la mayoría de las veces. Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana no hay mucho movimiento, salvo los fines de semana. Lo único constante es el frío de los refrigeradores y el silencio pesado que a veces se rompe con ruidos que uno prefiere no investigar. Pero hace como 6 meses empezó algo raro.
algo que ni el frío ni la costumbre me han podido quitar de la cabeza. Todo empezó una noche entre semana, una de esas en las que apenas entró un cuerpo de un atropellado en la vía rápida. Ya lo habíamos ingresado, limpiado y registrado. Me tocaba quedarme solo porque el doctor Márquez se fue temprano. Después de dejar todo listo, fui a la cámara de refrigeración a guardar el cuerpo. Cada cámara tiene su número, del 1 al 20, acomodadas en 2 filas horizontales. Las usamos por orden, empezando del 1 hasta donde se necesite. Esa noche, por alguna razón, decidí meter el cuerpo en el 13. No soy supersticioso. Al contrario, me da risa cómo la gente evita ese número. Pero apenas abrí la compuerta del 13, sentí como si el aire me apretara el pecho. No era frío, no era un olor, era otra cosa, como si me empujara para atrás. De inmediato me puse a ver el sistema en la tablet para revisar si alguien había puesto un cuerpo ahí antes. Nada. El registro mostraba que estaba vacío. Volví a abrir, y ahí estaba. Un cuerpo ya embolsado, sin etiquetas, sin identificación. Me quedé congelado, revisé de nuevo el sistema, apagué y prendí la aplicación. Nada. La cámara 13 seguía vacía. Aún no entendía bien lo que pasaba, pero supuse que alguien se había equivocado y no lo había registrado. No sería la primera vez. Así que cerré la compuerta y dejé el cuerpo nuevo en la 14. Al día siguiente pregunté. Nadie sabía nada. El doctor Márquez juraba que no había ningún cuerpo en la 13. Y cuando fuimos a revisar juntos, no había nada. Vacía. Pensé que me estaba volviendo loco, pero no fue un caso aislado. Pasaron los días, y más trabajadores empezaron a notar cosas. Que la 13 siempre estaba ocupada, que se escuchaban golpecitos desde dentro, que por las madrugadas, aunque nadie entrara, la luz del pasillo de las cámaras parpadeaba justo enfrente de esa compuerta. Una madrugada de sábado me tocó quedarme con Luis, un practicante nuevo de la UABC. Tenía 21 años, flaco, ojeroso, medio fresa pero con buen corazón. Él era más observador que los otros pasantes. Esa noche, mientras llenábamos un reporte, me preguntó de frente. «Oiga, don Isaías, ¿por qué todos le sacan la vuelta al 13? Lo miré. No supe qué decirle. Me limité a encoger los hombros. ¿Es cierto que a veces se abre sola? Ahí me paré. Le pregunté quién le dijo eso. Me dijo que su compañera, la pasante que estuvo la semana anterior, había visto cómo la compuerta se abría despacito, como si alguien desde dentro la empujara. Que no quiso decir nada porque pensó que se lo estaba imaginando. Pero esa misma noche soñó con una mujer dentro de la cámara. Una mujer desnuda, con los ojos vendados y la boca llena de tierra. Luis se estaba tomando el asunto más en serio que muchos de nosotros. Yo, por mi parte, ya había tenido varios encuentros incómodos con el refrigerador número 13. Una vez vi claramente cómo el seguro giró solo. Otra, mientras hacía guardia, vi a alguien pasar por el pasillo reflejado en el vidrio del quirófano. Cuando salí a revisar, no había nadie. Solo esa puerta cerrada, pero con escarcha por fuera, como si desde dentro estuviera emanando un frío más denso que el resto. No le dije a nadie que yo también soñé con la mujer, solo una vez. Fue distinto a lo que contó Luis. En mi sueño ella estaba sentada sobre mí, con la piel completamente morada, los labios partidos. Me tapaba la boca con su mano huesuda mientras me hablaba en susurros que no entendía. Cuando desperté, tenía la garganta seca, como si de verdad hubiera estado gritando. Todo explotó una madrugada de septiembre. Eran cerca de las 3 y había una tormenta fuerte. El transformador de la cuadra se había caído, así que estábamos funcionando con la planta. Solo estaba yo, porque el turno de la doctora Ana se había retrasado. De pronto se activó la alarma de la cámara número 13. Temperatura irregular. Nunca había pasado. Fui de inmediato. Todo el pasillo estaba envuelto en vapor. Algo había dejado de enfriar correctamente. Abrí la puerta. El foco interno estaba parpadeando. Y ahí estaba otra vez. El mismo cuerpo, embolsado, sin registro. Pero esta vez la bolsa estaba abierta. No completamente. Solo una parte, justo a la altura del rostro. Pero lo suficiente para ver su piel grisácea, los dientes expuestos como si estuviera sonriendo.
y entonces vi que movía la lengua. No grité, no corrí, no supe qué hacer. Me quedé paralizado. Quise cerrar la puerta, pero algo se atoraba. No podía. Fue entonces que escuché claramente, detrás de mí, una voz que me dijo: «No la saques otra vez». Me giré. No había nadie. Solo el pasillo en penumbras y la bocanada de aire gélido que salía del refrigerador número 13. Dejé el cuerpo ahí. Cerré la puerta como pude. Y me encerré en la oficina con la radio encendida hasta que amaneció. Al día siguiente exigí hablar con el director del SEMEFO. Quería revisar las bitácoras manuales, las físicas, no solo el sistema digital. Tras insistir varias veces, me dejaron ver los archivos antiguos. Ahí encontré algo que me dejó seco. En el año 2008, una mujer llamada Estela Barragán fue encontrada sin vida en una casa abandonada en la colonia Libertad. Tenía signos de violencia, pero nunca se esclareció si fue feminicidio o suicidio. La dejaron en el refrigerador número 13 durante 3 días, pero por un error de papeleo nunca fue trasladada al panteón ni reclamada. Nadie la buscó, nadie la lloró. Cuando se dieron cuenta, su cuerpo ya no estaba. El acta de disposición decía: traslado a fosa común, pero no había registro de salida, ni del cuerpo, ni de la bolsa, nada. Ella simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Lo que me remató fue la fotografía adjunta al expediente. Era ella, la mujer de mis sueños, de los sueños de Luis, la del refrigerador. Después de eso, intenté renunciar, pero me ofrecieron un cambio de turno, me subieron el sueldo, y uno cree que puede con todo, que mientras uno no la moleste, ella se queda ahí. Pero hace una semana, el refrigerador número 13 volvió a activarse solo. No había nadie más que yo y una nueva pasante. Me armé de valor y abrí la compuerta. Estaba vacía. Pero en la pared interna, como si alguien lo hubiera rayado con las uñas, había un mensaje: no quiero estar sola. Desde entonces, el sistema la marca como ocupada permanentemente. Aunque no hay cuerpo. Aunque nadie ha ingresado nada. A veces, por las madrugadas, se escucha que alguien llora desde dentro. No sé si siga trabajando aquí mucho tiempo más. Pero si alguna vez alguien desaparece en Tijuana, sin dejar rastro, sin que nadie lo reclame, sin que a nadie le importe, tal vez acabe ahí, en el 13, acompañándola. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que ella quiere. No soy de los que creen en fantasmas. Siempre he tenido los pies bien puestos en la tierra, sobre todo porque el trabajo que tengo no permite andar creyendo en cosas que no se pueden tocar o medir. Me llamo Isaías Gómez, y desde hace poco más de 11 años soy el encargado de la pequeña morgue del municipio de San Mateo, Yoloxochitlán, en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Un lugar tan olvidado por el gobierno como por el tiempo. Aquí el silencio pesa, y las noches no se llenan de ruido, sino de recuerdos que nadie se atreve a contar. Mi rutina era simple: llegar por la tarde, revisar los cuerpos que entraban, hacer los registros, preparar los que se iban, y pasar la noche en el cuarto del fondo, un espacio con catre, baño y estufa de gas que me prestaba el ayuntamiento. Me gustaba mi vida, me gustaba el silencio, hasta que una madrugada de luna llena, vi a los muertos parados frente a la ventana. Todo comenzó a cambiar a principios de octubre, hace 2 años. Fue después de una temporada particularmente seca, donde los campesinos comenzaron a excavar pozos viejos en el cerro para encontrar agua. En uno de esos pozos, cerca del paraje El Gelato, desenterraron lo que primero pensaron eran restos de animales. Pero lo que sacaron fue un costal de yute atado con mecate rojo, lleno de huesos humanos, bien acomodados, como si alguien los hubiera guardado con cuidado para usarlos después. El pueblo entero empezó a hablar. Que si eran huesos de un brujo, que si ahí hacían sacrificios, que si era parte de una ofrenda antigua. Yo no creí nada.
Me trajeron los restos, los limpié, los documenté y los mandé a Oaxaca capital para análisis forense. Fin del asunto, o eso creí. Esa misma semana me empezaron a llegar más cuerpos. 5 hombres muertos en el mismo cerro, en distintas fechas, pero con el mismo patrón. Sin signos de violencia, sin sangre, sin nada que explicara el paro cardíaco que les costó la vida. Lo único que todos tenían en común era que habían estado en el cerro, cavando, caminando o simplemente pasando por ahí. Al quinto cuerpo ya no me pareció coincidencia, pero fue en la segunda luna llena de ese mes, una noche fría, con el aire oliendo a tierra mojada y ramas secas, cuando algo me hizo cuestionar todo lo que creía. Me había quedado dormido en el cuarto de descanso, con la radio encendida en volumen bajo. Eran como las 2 o 3 de la madrugada cuando algo me despertó. No un ruido, sino una ausencia. Un vacío, como cuando te despiertas y sabes que hay alguien más en el cuarto, aunque no puedas verlo. Me levanté y fui directo al área de refrigeración. La morgue tenía solo 6 planchas metálicas, viejas y algo oxidadas. Todas estaban ocupadas esa noche. Apagué la radio y escuché. Silencio total. Di unos pasos más hasta la zona de autopsias y entonces vi que la puerta de la cámara estaba entreabierta. La cámara refrigerada, esa donde se guardan los cuerpos cuando no caben en las planchas. Sentí una punzada en el estómago, algo visceral, como si mi cuerpo supiera lo que mi mente aún no quería aceptar. La puerta de la cámara colgaba apenas, y el vapor frío se deslizaba hacia afuera como un velo. La empujé con cuidado, y entonces los vi. 5 cuerpos, parados, desnudos, en fila frente a la ventana. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, en una rigidez imposible, mirando todos hacia el mismo punto. La ventana daba hacia el cerro. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, paralizado, con la boca seca y el corazón golpeando dentro del pecho. Ninguno de los cadáveres había sido preparado para entierro, así que sus ojos seguían abiertos, vidriosos, como si una última imagen se hubiera quedado atrapada en sus retinas. Y todos esos ojos estaban fijos hacia el monte. Di un paso hacia atrás. No podía respirar. Uno de ellos, uno que yo mismo había recibido apenas 2 días antes, giró lentamente la cabeza hacia mí. No hubo sonido, no hubo violencia, solo ese movimiento seco, como el crujido de una rama vieja, y su boca se abrió como si intentara decirme algo que no lograba salir. Corrí. No me importa admitirlo. Cerré la cámara de golpe y me encerré en el cuarto hasta que amaneció. Al día siguiente llamé al doctor Galván, el forense de Teotitlán, y le pedí que viniera. Le conté todo, incluso sabiendo que iba a pensar que me estaba volviendo loco. Pero me sorprendió su respuesta. No se burló. Solo me dijo una palabra. Costumbre. ¿Cómo que costumbre?, le pregunté. Dicen que los muertos regresan al sitio donde los encontraron para entender por qué murieron, respondió con una seriedad que me heló. A veces, si murieron con duda, siguen mirando. Desde esa noche, cada luna llena es una pesadilla. No ocurre siempre, pero cuando la neblina baja del cerro y el aire se vuelve espeso, sé que volverá a pasar. No importa cuántos cuerpos haya, 1 o 6, siempre los encuentro parados frente a la ventana, siempre mirando hacia el mismo cerro. Intenté mover la ventana, la sellé con madera, les puse pesos en los tobillos. Nada funcionó. A veces despierto con la cámara abierta, sin saber cómo, con los cuerpos de nuevo de pie. Y siempre, siempre mirando hacia el cerro. Pensé en renunciar, pero la gente del pueblo empezó a venir a verme. No para burlarse, sino para pedirme que les hablara de lo que veía. Me traían pan, mezcal, veladoras. Me hablaban de antiguos brujos, de pactos rotos, de la boca de la tierra que se abre en ciertos lugares. Empecé a entender que en estos pueblos hay cosas que no están en los libros, cosas que no se explican pero se respetan. Una noche, don Tránsito, un curandero viejo que vivía cerca del arroyo, me pidió entrar a la morgue. Le dejé pasar. Traía copal, ramas secas y un cuenco de barro. Hizo una limpia,
caminó entre los cuerpos y se detuvo frente a uno de ellos, el de un joven que habían encontrado 3 días antes. «Este no quiere irse», dijo, con voz baja. «Lo llamaron, lo usaron». «¿Quién?», pregunté. «Los que viven bajo el cerro». Nunca supe qué quiso decir con eso, pero desde aquella noche las manifestaciones se hicieron más intensas. Puertas que se abrían solas, pasos en el techo, luces que titilaban justo a la medianoche. Incluso una vez encontré marcas en el piso, como si alguien hubiera arrastrado una cruz hecha con los dedos, con desesperación. Una madrugada de noviembre, cuando la luna estaba en su punto más alto, vi algo distinto. Los cuerpos no solo estaban parados, estaban alineados de una manera exacta, formando un semicírculo frente a la ventana. En el centro, una figura más pequeña, una niña. Yo no había recibido el cuerpo de ninguna niña, no estaba en los registros. Pero ahí estaba, pálida, con un vestido amarillo desgarrado y la piel llena de tierra. Me miró y sonrió. Fue la última vez que los cuerpos regresaron. A la mañana siguiente, todos los cuerpos estaban en sus lugares, acostados como siempre. Incluso la niña había desaparecido. No había rastro de su existencia en las cámaras, en los archivos, ni en los registros del municipio. Pero su imagen no se borró de mi cabeza. Ahora han pasado casi 2 años. Sigo trabajando aquí. Nadie más quiere el puesto, y en el fondo siento que ya no podría irme aunque quisiera. La ventana sigue ahí, y cada luna llena me siento frente a ella, esperando, porque sé que en algún momento volverán, y esta vez, tal vez, no solo quieran mirar. Nunca quise estar ahí. La neta. No era miedo, era respeto. Una cosa es patrullar por la sierra con el corazón latiéndote en la garganta porque no sabes si vas a volver a ver el sol. Otra muy distinta es quedarte solo, en la oscuridad gélida de una morgue castrense, con los cuerpos de tus propios compañeros esperando ser identificados, clasificados, despachados. Ahí no hay disparos ni gritos, solo silencio. Un silencio que se cuela en los huesos. Mi nombre es Salvador Reyes, soldado del 8º Regimiento de Infantería con base en Chihuahua. Para ese entonces ya tenía más de 10 años en el servicio. Había estado en operativos duros, en municipios donde la gente desaparece como el polvo en el viento, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví esa semana. Era el mes de noviembre, apenas 2 días después del Día de Muertos. Muchos de los muchachos habían dejado sus ofrendas en los dormitorios, con fotos de sus padres, hermanos, esposas. Algunos incluso habían puesto veladoras frente a los retratos de compañeros caídos. Ese año fue pesado, muy pesado. Ya llevábamos más de 25 bajas desde julio. Enfrentamientos en la Sierra de Urique, minas explosivas cerca de Huachochi, emboscadas en caminos donde solo Dios y el diablo sabían lo que pasaba. Yo no era médico ni forense, pero por un error administrativo, uno de esos absurdos del ejército, me asignaron una semana entera como encargado nocturno en la morgue del cuartel militar. El doctor titular estaba con licencia médica y nadie más quiso cubrir ese turno. Me lo enjaretaron a mí porque Reyes ya tiene experiencia, dijeron. Y aunque protesté, terminé obedeciendo. Como siempre. La morgue estaba en un edificio antiguo, pegado al hospital militar. Un sitio cuadrado, sin ventanas, con paredes gruesas de concreto y un solo acceso por una puerta de acero con cerradura digital. Había un pasillo largo y frío que olía a cloro y a muerte, y del lado derecho estaban los compartimentos refrigerados, esas planchas metálicas que guardaban los cuerpos envueltos en bolsas negras. Eran más de 15 ese lunes por la noche. Casi todos soldados de los batallones del norte. Los últimos caídos. Cada noche, como parte del protocolo, tenía que hacer el pase de lista. No me preguntes por qué. Era una práctica vieja, algo simbólico, me dijeron. Había que leer los nombres de los cuerpos resguardados, en voz alta, para confirmar su presencia y asegurar que todo estuviera en orden. Nunca entendí el propósito real, pero era parte del reglamento. Así que lo hacía, como un autómata.
La primera noche fue incómoda, pero tranquila. Apagué el celular, abrí el cuaderno con los nombres, caminé hasta la plancha central y empecé a leer. Cabo segundo Juan Paredes. Silencio. Soldado primero Ernesto Zamudio. Silencio. Teniente Jorge Aldama. Y así seguí hasta terminar los 17 nombres. Nadie contestó, por supuesto. Nadie debía hacerlo. Cerré el cuaderno, me senté en la silla metálica, me serví café y esperé que pasaran las horas. Pero la segunda noche fue distinta. Apenas crucé la puerta, sentí que el ambiente estaba más pesado. El aire olía raro, como a flores marchitas y tierra mojada. Pensé que alguien había traído una ofrenda o algo así, pero no encontré nada fuera de lugar. Empecé el pase de lista a eso de las 23:30, como indicaba el protocolo. Leí los primeros 4 nombres con normalidad. Cuando mencioné el quinto, me detuve. Soldado Daniel Cuevas. Presente, respondió una voz débil, muy baja, como si viniera desde el fondo del refrigerador. Me quedé paralizado. Volteé a todos lados, buscando una explicación lógica. Pensé que alguien me estaba jugando una broma. Abrí el compartimento donde estaba el cuerpo de Daniel Cuevas. Seguía ahí, rígido, pálido, con los ojos cerrados. Cerré la plancha y apreté los dientes. Me dije que estaba cansado, que había sido mi imaginación. Seguí leyendo. Sargento Roberto Mesa. Presente. Esa vez la voz sonó más clara, más firme, como si viniera de alguien vivo. Grité. ¿Quién anda ahí? Y el eco de mi voz rebotó por las paredes como un disparo sin blanco. Nadie contestó. Fui hasta la puerta, la abrí, revisé el pasillo. Vacío. Cerré de nuevo con seguro. Quise irme, pero algo me lo impidió. Orgullo, miedo, no sé. Seguí. Leí los siguientes 10 nombres, uno por uno, y cada uno respondió con un presente, uno tras otro, con la voz seca, apagada, como arrastrada desde un pozo profundo. Al llegar al último nombre, el del capitán Iván Murillo, la voz fue distinta, rasposa, burlona. Y no solo dijo, presente, dijo, presente, mi comandante. Ese detalle me revolvió el estómago. Iván nunca fue mi comandante, nunca. Pero esa voz lo dijo como si me conociera, como si se estuviera burlando. Esa noche no dormí. Me encerré en la oficina del fondo, con la luz encendida, y esperé a que amaneciera. Al salir, reporté todo. Pedí hablar con el coronel. Nadie me creyó. Dijeron que estaba alterado, que era normal sentir estrés por la muerte de los compañeros. Me recomendaron descanso. No me lo autorizaron. Tenía que cubrir las 5 noches restantes. La tercera noche no quise hacer el pase de lista. Simplemente me senté. Traté de ignorarlo todo. Pero a las 23:30, exactas, las voces empezaron solas. Una por una. En el mismo orden, sin que yo dijera ni una palabra. Juan Paredes. Presente. Ernesto Zamudio. Presente. Teniente Jorge Aldama. Presente. Y así hasta el último. Fue como una procesión de murmullos que llenó la sala, como un viento helado que me calaba la piel, aunque no se moviera ni una hoja. Empecé a temblar. Me tapé los oídos. Me recargué contra la pared, pero las voces seguían. Y no solo eso. Empezaron a moverse los compartimentos. Se escuchaban los clic de los seguros soltándose, uno por uno. No se abrían por completo, pero se deslizaban apenas unos centímetros, como si los cuerpos quisieran salir. Cuando me acerqué, uno de los cuerpos tenía los ojos abiertos. Era el de Cuevas. Miraba al techo, inmóvil, con las pupilas dilatadas y la boca entreabierta. Y juro por mi madre que sus labios se movían, aunque no emitían sonido. Decía algo, como rezos, como una letanía sin fin. Corrí. Me encerré de nuevo. Esa noche sí lloré. Lloré como un niño. Recé todo lo que sabía. Le pedí perdón a los muertos, les rogué que me dejaran en paz. Pero las voces siguieron hasta las 5 de la mañana. Luego, silencio. La cuarta noche fue peor, mucho peor. Además de las voces, hubo golpes en las paredes.
Los compartimentos se agitaban, las luces parpadeaban, las cámaras de seguridad dejaron de funcionar, y cuando intenté salir, la puerta no abrió. El sistema digital falló. Quedé atrapado, y en la oscuridad, los cuerpos empezaron a levantarse. No caminaban, no hablaban, solo se sentaban en sus planchas como si hubieran sido llamados por una fuerza superior. Tenían los ojos vacíos, pero miraban en mi dirección. Uno por uno empezaron a gritar sus nombres, fuertes, claros, como si estuvieran en formación. Cabo segundo Juan Paredes, presente. Soldado primero Ernesto Zamudio, presente. Teniente Jorge Aldama, presente. Y así, todos. Hasta que me rodearon. Me apuntaron con sus dedos rígidos y me dijeron al unísono: «Tú también estás muerto, Reyes. No más que no te has dado cuenta». Grité. Me arrastré hasta la oficina. Me desmayé. No supe más hasta que me encontraron al día siguiente, en estado de shock, con las uñas rotas de tanto arañar la puerta. Me hospitalizaron por agotamiento nervioso. Dijeron que fue un colapso. Me dieron de baja temporal. Me ofrecieron terapia, pero nunca volví. Hasta hoy, nadie cree lo que viví. Dicen que fue estrés postraumático, que imaginé cosas, pero yo sé lo que vi, lo que escuché, y lo que me dijeron esa última noche. Desde entonces, no puedo ver un pase de lista sin sudar frío. No soporto escuchar un presente sin sentir que algo me observa. Y cada año, en noviembre, sueño con ellos, parados, firmes, con los ojos blancos y las bocas abiertas, gritando su nombre, uno tras otro, esperando que yo conteste al final, esperando que, algún día, diga también, presente. Yo no era de Veracruz. Llegué con una brigada de apoyo desde Ciudad de México, apenas 2 días después de que el huracán Lidia azotara la costa con toda su furia. Lo que vi al llegar me descompuso el estómago. Casas colapsadas como castillos de naipes, árboles arrancados de raíz, postes eléctricos partidos por la mitad y un olor a lodo, a agua estancada, a carne en descomposición que se metía hasta lo más profundo de los pulmones. No era un olor que uno pudiera ignorar. Se quedaba ahí, en la garganta, como si la misma muerte se te hubiera metido al cuerpo. La Secretaría de Salud nos asignó a una escuela primaria abandonada en el municipio de San Rafael. Las aulas estaban llenas de moho y las pizarras aún conservaban ejercicios infantiles escritos con gis. Ahí, en el salón más alejado del patio, improvisamos la morgue. No había refrigeración, solo ventiladores industriales apuntando hacia las bolsas negras que se apilaban junto a las paredes. A veces se iban los ventiladores por horas cuando se cortaba la luz, y entonces el olor se volvía insoportable. Éramos 4 médicos forenses, 2 asistentes del SEMEFO y un militar que cuidaba el acceso. El doctor Velázquez era el encargado del registro de cuerpos. Yo, como patólogo, debía examinar los cadáveres antes de enviarlos a los trámites finales: identificación, actas, incineración o entierro colectivo. El primer día recuperamos 28 cuerpos, el segundo, 23, el tercero, llegaron otros 34. Y así, poco a poco, la morgue se fue llenando. Algunos cuerpos estaban completos, otros llegaban mutilados por los escombros o por animales. Lo peor eran los niños. Había muchos, demasiados. Algunos aún con su ropa escolar, otros con muñecos de peluche empapados entre sus brazos. No quiero hablar de eso. Una noche, cuando llevábamos ya 5 días sin dormir bien, comenzó lo extraño. Fue el doctor Velázquez quien primero lo mencionó, aunque con nerviosismo. Estábamos comiendo en el pasillo, en silencio, compartiendo unas tortas frías y un café instantáneo, cuando dijo: ¿No han notado que las bolsas no cuadran? ¿A qué te refieres?, pregunté. Hoy llegaron 17 cuerpos. Los conté, los etiqueté uno por uno, pero cuando fui a acomodarlas, solo había 16. Nadie le respondió. Pensamos que era el cansancio, pero al día siguiente sucedió lo mismo. Conté 22 bolsas. Cuando fui por agua, regresé.
y solo había 21. Ahí empezamos a poner más atención. El asistente Morales sugirió que quizá alguien estaba moviendo cuerpos sin avisar, pero el militar, el sargento Espino, juró que nadie había entrado ni salido del aula sin su permiso. La tercera noche fue la peor. Llovía a cántaros, como si el huracán regresara para llevarse lo poco que había perdonado. Yo me quedé de guardia junto con la doctora Ramírez. Las ventanas del aula estaban cubiertas con plástico negro y cinta adhesiva. Adentro, las bolsas parecían sombras deformes sobre el piso húmedo. Fue cerca de las 3 de la madrugada, lo recuerdo perfectamente, cuando escuchamos el primer sonido. Un sollozo, leve, apenas perceptible, como si alguien contuviera el llanto para no ser escuchado. Ramírez se puso pálida. ¿Oíste eso? Sí, respondí, sintiendo cómo se me tensaban los músculos de la nuca. Nos acercamos con las lámparas. Las bolsas estaban alineadas como siempre, aunque una de ellas, una al fondo, junto a la pared, se movía levemente. No era una ilusión. El plástico temblaba, como si algo dentro respirara con dificultad. Me acerqué. Ella se quedó atrás. «¿Hola?», dije, como un idiota, como si esperara una respuesta. No hubo nada, solo silencio. Extendí la mano hacia el cierre de la bolsa. «¡No la abras!», gritó Ramírez. Retrocedí. No supe si fue por instinto o por miedo. En ese momento, la bolsa dejó de moverse. La doctora llamó al doctor Velázquez, que llegó con Espino y Morales. Todos revisamos las bolsas, las contamos. Eran 19. Según el registro, deberían ser 20. Una faltaba. Y entonces Espino, con el rostro blanco como papel, dijo algo que nos congeló. «Yo vi una sombra salir de aquí, hace como media hora. Pensé que era alguno de ustedes». El silencio que siguió fue brutal. A la mañana siguiente solicitamos cámaras. Nos dijeron que no había presupuesto, que confiáramos en nuestros protocolos. Esa noche no dormimos. Todos en el pasillo, atentos. Habíamos colocado una cinta amarilla en la entrada del aula para saber si alguien entraba sin permiso. Nadie cruzó. Pero al amanecer, cuando fuimos a hacer el registro, faltaba otra bolsa. El doctor Velázquez colapsó. Literalmente. Cayó al suelo, comenzó a hiperventilar. Tuvo que ser evacuado por crisis nerviosa. No volvió a la morgue. Esa fue la primera baja. Luego Morales se negó a seguir trabajando. Decía que escuchaba los lamentos todo el tiempo, que incluso durante el día, mientras registraba cuerpos, sentía que alguien le respiraba en la nuca. Lo encontramos llorando en el baño, abrazando una etiqueta con el nombre de una niña sin identificar. Renunció esa misma tarde. Quedamos solo 3, Ramírez, el sargento Espino y yo. Fue entonces cuando decidimos sellar las bolsas con cinta extra. Les pusimos nombres, marcas, las enumeramos con plumón permanente, escribimos hasta sus características físicas afuera: femenino, sin brazo, izquierdo; masculino, dentadura rota; niña, uniforme azul. Así no habría forma de equivocarse. Aún así, al día siguiente, faltaba una. Solo una. Siempre una. Y ese sollozo, ese llanto leve seguía escuchándose en las madrugadas, como un eco que se colaba por entre las paredes, mezclado con el zumbido de los ventiladores. Hasta que una noche pasó lo imposible. Yo estaba solo. Ramírez se había ido a descansar. Espino patrullaba afuera, con su rifle al hombro. Me encontraba revisando los documentos cuando escuché pasos detrás de mí. No lentos, no arrastrados, pasos rápidos, urgentes. Me giré de golpe, y ahí estaba. Una figura pequeña, infantil, una silueta empapada, con el cabello pegado al rostro. No podía verle los ojos, pero su cabeza estaba inclinada, como si me mirara desde abajo. Tenía una etiqueta blanca atada al tobillo. Su piel era ceniza. No me moví. No pude. La figura levantó una mano. Un dedo delgado, tembloroso, apuntó hacia la puerta de la morgue. «No nos han contado a todos», dijo. Su voz era un susurro, quebrada, como si saliera del fondo de un pozo.
y entonces se desvaneció. No caminó, no corrió. Simplemente se deshizo en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Grité. Espino entró corriendo. Le conté todo, balbuceando. Él no dijo nada, solo se persignó y me pidió que me fuera a descansar. A la mañana siguiente, fui al panteón donde estaban enterrando los cuerpos no identificados. Pregunté al encargado si habían recibido una bolsa extra. Me dijo que no, que incluso una vez llegó una menos, pero como no había más espacio, la tumba se cerró con los cuerpos que alcanzaron. Ahí lo entendí. No faltaba una bolsa, faltaba un entierro. Regresé a la morgue y conté las bolsas. 17. Verifiqué los registros, todos los nombres, todas las marcas, todo cuadraba, hasta que vi la última. No tenía etiqueta, no tenía marca, no tenía nada. Solo una bolsa negra sellada con cinta, como todas las demás, pero sin identidad. No me atrevía a abrirla. Algo me decía que no debía hacerlo, pero necesitaba saber. Tomé unas tijeras, corté el plástico. Lo que vi dentro, no lo puedo describir. No era un cuerpo, no era carne. Era una oscuridad que parecía absorber la luz, una forma sin forma, algo que no debía estar ahí. Volví a sellarla. No la toqué más. Esa bolsa sigue ahí, hasta donde sé. La morgue fue clausurada 3 días después. Dijeron que por riesgos sanitarios. Nunca se dijo nada de los cuerpos faltantes, ni de las bolsas que desaparecían. Solo se archivó el caso, como tantos otros. Yo regresé a Ciudad de México con un expediente incompleto, pesadillas que no me dejan dormir y una sensación que no me puedo quitar de encima. Como si alguien, o algo, me hubiera seguido. A veces, en la madrugada, creo escuchar ese sollozo en mi departamento. Pequeño, frágil, persistente. Como si me recordara que aún falta uno, y que no todos los muertos se dejan contar. Mi nombre es José Ángel Vargas. Tengo 39 años y desde hace más de 15 trabajo como técnico en embalsamamiento en una de las morgues más antiguas de Guanajuato, un edificio colonial que fue adaptado después de la Revolución y que, según los registros, antes había sido una casa de curas, luego una cárcel y finalmente una funeraria con crematorio y sala de velación. El edificio está sobre la calle de Subterránea, muy cerca del túnel del Barretero. Todos en la ciudad lo reconocen, una construcción de cantera, con vitrales opacos, portones de hierro forjado y una cúpula pequeña que le da un aire más eclesiástico que médico. Lo que muy pocos saben, o prefieren no saber, es que debajo del edificio hay catacumbas, corredores que comunican con túneles más antiguos y que muchas veces, durante la noche, se oyen ruidos como si alguien arrastrara cadenas allá abajo. Yo siempre fui escéptico. Mi padre también trabajó aquí durante más de 20 años y nunca me habló de cosas raras, aunque sí me decía una frase que en ese tiempo me parecía una simple superstición. El día que entres y el formol huela sin haberlo tocado, ponte a rezar, hijo. Esa alma todavía no se quiere ir. La primera vez que lo escuché me reí. Él me contestó con una seriedad que me heló la sangre. Esto no es juego, José Ángel. A mí me pasó una vez, y no dormí tranquilo en 3 años. No me contó más. Se murió sin decirme qué había pasado. Fue en el 2017, un infarto en su casa mientras veía el noticiero. Yo seguí con el trabajo. Le agarré cariño, la verdad. Me acostumbré al silencio, al frío del cuarto refrigerado, al vaivén de las camillas chirriantes. Aquí no se puede ser sentimental. Si uno se pone a pensar en la vida que llevaba el cuerpo que tienes frente a ti, no avanzas. Así que todo lo hago con precisión quirúrgica y la mente en blanco. Pero todo cambió hace 6 meses. Era lunes por la mañana, como a las 7:30. Acababan de dejar el cuerpo de una mujer que, según la bitácora, murió atropellada cerca de la presa de La Hoya. No traía identificación. La policía dijo que parecía indigente. Tenía entre 30 y 35 años, y el rostro estaba completamente destrozado. Mientras me ponía los guantes y preparaba la solución de formol, noté algo extraño. El aire del cuarto ya tenía ese olor penetrante.
químico, seco, el mismo que sale cuando abres un frasco. Pero yo no había destapado nada aún. Pensé que tal vez alguien más lo había hecho antes, aunque era raro. Yo abría siempre el primer turno y era el único con llave del almacén de químicos. Revisé todo. Los frascos seguían cerrados. No había derrames. Nada. Me acordé de las palabras de mi papá. Me dio un vuelco en el estómago, pero lo ignoré. Seguí trabajando. Puse el cuerpo sobre la mesa, lo inspeccioné y comencé el proceso. Pero entonces sucedió algo que nunca podré olvidar. Al momento de insertar la cánula en la arteria carótida, sentí un ligero espasmo en el cuello del cadáver. Fue como si un pequeño impulso eléctrico la hubiera sacudido. Solté el instrumento de inmediato. Me dije a mí mismo que eran restos de contracción post-mortem, algo fisiológico. Respiré hondo. Seguí. Pero a los pocos minutos, cuando comencé a drenar los fluidos, vi que la mano derecha de la mujer se movió. No un espasmo. No un temblor. Fue un movimiento lento, voluntario. Cerró los dedos uno por uno, como si quisiera sujetar algo. Me paralicé. El tubo se resbaló de mis manos y cayó al suelo, manchando todo de sangre. Di un paso atrás. Me dolía la cabeza. El formol ahora era insoportable, como si el cuarto estuviera saturado. Fui directo a la oficina, me encerré y llamé al jefe del turno nocturno. Le pregunté si había hecho algo raro con los químicos. Me dijo que no. Le pregunté si había sentido algo diferente. Me dijo que no había visto ese cuerpo, que lo dejaron en la madrugada y no lo tocaron. Intenté explicarle, pero me dijo que no era momento para estupideces, que terminara mi trabajo. Regresé a la sala con la respiración agitada. La mujer seguía en la misma posición. La mano, ahora, estaba cerrada por completo, como un puño. Me acerqué despacio. Le abrí los dedos con cuidado. Había algo dentro. Una especie de figurilla de cera, como las que venden en San Juan de Dios, de esas que la gente usa para hacer limpias. Solo que ésta tenía un clavo oxidado atravesado en el pecho y la base estaba cubierta de cabellos humanos. El corazón me latía como tambor. Tiré esa cosa en una bolsa para evidencia y corrí a dejarla al archivo. Pensé en hablar con alguien, pero ¿quién me creería? Volví, terminé el embalsamado lo mejor que pude y dejé el cuerpo en la cámara fría. Los golpes siguieron durante las siguientes noches, siempre 3, siempre a las 2:34, y siempre con ese olor a formol, como si se filtrara por las rendijas de la madera. Desesperado, fui con un señor que tiene un puestito de veladoras en el Callejón del Beso. Me vendió un ramo de ruda y me dijo que no debía haber tocado lo que la muerta tenía en la mano, que eso era un amarre invertido, un trabajo para que un alma no descansara y regresara a cobrar algo. Me recomendó no ir a trabajar por unos días. No hice caso. No podía darme el lujo de perder el empleo. El jueves siguiente, mientras bajaba a los cuerpos refrigerados para una revisión de rutina, la luz del pasillo comenzó a parpadear. Llevaba una linterna, así que seguí caminando. Pero antes de llegar al fondo del corredor, escuché un susurro. Era apenas un murmullo, pero lo entendí con claridad. «Ábreme la puerta». Volteé. No había nadie. «Ábreme la puerta, José Ángel». Sentí que las piernas me flaqueaban. La linterna temblaba en mi mano. Entonces, una de las compuertas del refrigerador se abrió sola. Y de ahí salió humo. O neblina. No sé cómo describirlo. Era un vapor frío, espeso, y tenía el olor más intenso a formol que jamás había percibido. La figura de la mujer emergió de esa nube. Ya no estaba desfigurada. Su rostro era pálido, hermoso, pero vacío. Sus ojos estaban completamente negros. Caminó hacia mí sin moverse, como flotando. Y cuando estuvo a pocos centímetros de mi cara, susurró. «¿Por qué me quitaste lo que era mío?». Grité. No recuerdo cómo llegué a la superficie. Los compañeros me encontraron en la capilla del crematorio, con la sotana de uno de los padres cubriéndome como si me escondiera del mundo. Me dieron descanso. Fui al médico, al psiquiatra. Me recetaron ansiolíticos. Nada ayudó. Durante semanas la vi en cada reflejo, en los cristales del camión, en los charcos, en las ventanas del supermercado.
Siempre a las 2:34, siempre con los ojos vacíos, siempre repitiendo: no debiste tocarme. No regresé a trabajar a la morgue. Me transfirieron al archivo de defunciones del municipio. A veces paso frente al edificio y aún puedo oler el formol desde la calle. Y entonces sé que hay otra alma ahí adentro. Otra que no acepta estar muerta. No sé qué fue lo que interrumpí ese día. Un ritual, una condena, un pacto. Solo sé que desde entonces todos los espejos de mi casa están cubiertos con sábanas negras, porque en ellos, cada noche, ella me espera, no con rencor, no con ira, sino con la certeza de que tarde o temprano volveré a abrirle la puerta. Trabajar de camillero en la morgue del Hospital Civil de Guadalajara nunca fue mi plan de vida, pero como suele pasar con muchas cosas, uno no escoge dónde cae. Empecé en ese puesto por una palanca de un tío que trabajaba en mantenimiento. Al principio, todo era mecánico: llevar cuerpos, mover cajas, ayudar con las autopsias básicas, limpiar. Lo normal. Si algo se le puede llamar normal cuando pasas 8 horas rodeado de muertos. Era de madrugada cuando me tocaban los turnos más pesados. A veces entraba desde las 11 de la noche y salía hasta después de que el sol ya había levantado. En esos horarios la morgue parecía tragarse el tiempo, como si nada más existiera que el frío, el zumbido de los refrigeradores y ese olor constante a formol y descomposición. Yo nunca fui de asustarme fácil. Había visto de todo: cuerpos calcinados, ejecutados, accidentes de moto, bebés sin nombre. Me fui curtiendo. Aprendí a comer mi lonche entre cadáveres sin que se me revolviera el estómago. Pero lo que ocurrió esa madrugada, ni en mis peores noches lo había imaginado. Era un viernes. Ya pasaba de la 1. Estaba solo en el área de refrigeración porque el otro camillero, el Toño, se había ido a fumar al estacionamiento. Teníamos a una mujer recién ingresada. La habían traído los del CEMEFO con un reporte medio raro. Muerte natural, decía, pero los paramédicos contaban que la encontraron en su casa con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Tenía más de 70 años, delgada, canosa, vestida con una bata floreada. Su nombre era Irma Guadalupe Villaseñor. Esa noche me tocó ingresarla al refrigerador número 3. Me acuerdo bien porque fue el único que no rechinaba la puerta al cerrarlo. Le puse la etiqueta en el dedo del pie y la cubrí con una sábana. El protocolo dice que debes revisar bien los cadáveres antes de meterlos, buscar signos de vida, posibles errores, esas cosas que parecen inútiles pero que evitan demandas. Yo lo hice. Estaba muerta, sin duda. Fría, tiesa, sin pulso. Después de eso me fui a la sala de cámaras a checar unos registros. La jefa de turno nos había encargado revisar un robo que hubo en la entrada del quirófano. Encendí la pantalla principal y puse a correr las grabaciones del día anterior, adelantando hasta encontrar el horario indicado. Mientras esperaba, me serví un café en el vaso de unicel de siempre, ya medio deformado por el uso. En eso, vi algo por el rabillo del ojo. En una de las cámaras interiores, la del pasillo que conecta con los refrigeradores, algo se movió. Al principio pensé que era una interferencia, un reflejo de luz, pero no. Regresé la grabación unos segundos. Era la cámara número 6. La imagen era clara. Vi cómo desde el refrigerador número 3 se abría apenas la compuerta. Muy despacio, como si alguien desde adentro la empujara con cuidado. Y luego la vi. A ella, a la señora Irma, la misma mujer que yo metí hacía menos de una hora. La grabación mostraba cómo se incorporaba lentamente, como si despertara de una siesta. Se sentó al borde de la plancha de acero, bajó las piernas y con movimientos torpes pero seguros se acomodó el cabello con ambas manos, peinándolo hacia atrás. Luego levantó la cara hacia la cámara. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Se quedó así unos segundos, como si supiera que alguien la observaba. Después, con la misma calma, se volvió a recostar, se cubrió con la sábana y cerró la compuerta. Como si nada. Solté el café.
El vaso cayó al piso y el líquido se esparció por todos lados. No podía creerlo. La grabación estaba ahí, viéndome. No quise esperar a que Toño regresara. Fui directo al refrigerador. Tomé una linterna y abrí la compuerta número 3. La señora Irma seguía ahí, exactamente como la dejé. Mismo gesto, mismos ojos cerrados. Su piel estaba todavía más helada, como si en vez de una hora llevara días muerta. Le tomé el pulso por segunda vez. Nada. La moví. Nada. Le hablé en voz baja, como un idiota, esperando no sé qué reacción. No hubo ninguna. Volví a cerrar el compartimento, temblando. Regresé a la sala de cámaras y copié el video en una USB. Algo en mí me decía que tenía que guardar esa prueba. El resto de la noche se volvió insoportable. No pude sentarme, ni quitarme la imagen de la cabeza. Cada crujido, cada zumbido del refrigerador se sentía como un susurro. No le conté a Toño, ni a nadie. Guardé el video como un secreto por días, pero lo volví a ver, muchas veces. En una de esas repeticiones noté algo que me heló la sangre. Justo antes de que la señora volviera a recostarse, murmuró algo. La grabación tenía sonido ambiental muy débil, pero con audífonos y algo de paciencia, logré escucharlo. Solo 2 palabras. Ya viene. No sabía a qué se refería, pero desde entonces las cosas en la morgue empezaron a cambiar. Primero, se descomponía todo. Las luces parpadeaban sin razón, las cámaras se reiniciaban solas y los refrigeradores mostraban temperaturas erráticas. Luego, empezamos a encontrar cuerpos fuera de lugar. Uno apareció sentado en la mesa de autopsias cuando nadie lo había movido. Otro, un joven que murió en un accidente de moto, tenía rasguños en la cara que no estaban cuando lo ingresamos. La supervisora pidió una revisión técnica, pero los del área de mantenimiento no encontraron nada. Todo está bien, dijeron. Claro, porque nunca están aquí en la madrugada, cuando pasa lo peor. Un sábado, cerca de las 3, escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados. Pensé que era Toño, pero cuando me asomé, no había nadie. Las luces del techo titilaban. Entonces vi una sombra, una figura femenina al fondo del corredor, parada junto a la puerta de los refrigeradores. Me acerqué, pero cuando llegué, no había nada. Solo una marca húmeda en el suelo, como si alguien hubiera salido del compartimento goteando. Lo reporté. Me dijeron que era estrés, que pidiera vacaciones, pero no lo hice. Quería entender qué estaba pasando. Me obsesioné. Una madrugada, decidí instalar una cámara extra, una que apuntara directo al refrigerador número 3, solo para confirmar mis sospechas. Me quedé despierto toda la noche, vigilando desde el monitor. A las 2:44, la señora Irma volvió a salir, igual que la primera vez. Se sentó, se peinó, y esta vez habló mirando directamente a la lente. Ya está aquí. Y detrás de ella, en la oscuridad del refrigerador, apareció otra figura. Una sombra alta, encorvada, imposible de definir, con unos ojos como brasas apagadas. Se quedó ahí, observando desde dentro. Luego la imagen se cortó. Esa fue mi última noche en la morgue. No renuncié de inmediato. Me quedé unos días más, esperando una explicación, pero no pasó. Lo que sí ocurrió es que más cadáveres empezaron a moverse. La cámara del quirófano captó a un niño abriendo los ojos por un segundo. Un cuerpo que llevaba 3 días en refrigeración apareció cubierto de tierra negra, con las uñas rotas como si hubiera estado escarbando. No sé qué despertó la señora Irma. No sé si fue ella, o si simplemente fue la primera en ser usada por algo más antiguo. Algo que habita en los cuerpos sin nombre, en los rincones fríos donde nadie mira, donde nadie cree que puede pasar algo. Ahora trabajo en una funeraria en Tlaquepaque. Aquí no hay refrigeradores, ni cámaras, ni morgues subterráneas. Solo ataúdes y silencio. Pero a veces, cuando estoy solo, me llega ese olor a tierra húmeda. Y entonces recuerdo las palabras de la señora, cada vez más claras. Ya viene. Ya está aquí. Nunca se fue. Y sé que algún día volveré a verla.
Me llamo Octavio. Tengo 39 años, soy electricista y llevo casi media vida trabajando por mi cuenta. En general me va bien, aunque de vez en cuando tengo que aceptar trabajos raros para completar la semana. Uno de esos fue el que me llevó a la vieja morgue municipal de Toluca, la que está por la salida a Atlacomulco, en una barranca olvidada junto a una construcción de los años 40 que ahora parece sacada de una película de horror. Me contactó un arquitecto del ayuntamiento, un tipo de voz seca que nunca me dijo su nombre, solo que la vieja morgue iba a ser reacondicionada como archivo municipal, que necesitaban que alguien checara el cableado, aunque fuera solo para ver si servía algo o si había que demolerlo todo. Una visita rápida, nomás para hacer el reporte, me dijo. Iban a pagarme 1,500 por solo entrar y tomar fotos del estado de la instalación. Acepté. Nunca debí. Era jueves por la tarde cuando llegué al lugar. El sol ya estaba bajo, apenas se asomaba detrás del nevado, y el aire se sentía húmedo como a tierra recién cavada. El edificio estaba cercado con malla ciclónica, oxidada y rota en partes, y había un letrero colgado con alambre que decía «Prohibido el paso, propiedad municipal». Me sorprendió ver que la reja estaba abierta, como si alguien ya hubiera estado ahí. Pensé que quizás el arquitecto había pasado antes. No le di importancia. Tenía que cumplir el encargo. La fachada del edificio estaba cubierta de grafitis, pero aún se leía una parte del letrero original. Servicio médico FO. Lo demás se había borrado con los años. La puerta de entrada colgaba de una sola bisagra, y adentro todo olía a yeso viejo, a humedad, y algo más, un dejo metálico, como sangre oxidada. Saqué mi lámpara de mano, porque la luz del lugar no servía. Caminé por un pasillo con varias puertas a los lados, todas con placas de metal medio caídas. Las palabras sala de conservación, lavado y autopsias apenas se distinguían. Todo estaba cubierto de polvo. El silencio era total, excepto por el sonido de mis botas rechinando en el piso sucio. Seguí el plano que me habían enviado y llegué hasta el fondo, a la sala de refrigeración. Era la parte más grande, con varias gavetas metálicas empotradas en las paredes. Casi todas estaban abiertas, vacías y oxidadas. En el centro de la sala había una mesa de acero quirúrgico, de esas con canales para el drenaje de fluidos. Ahí fue donde vi lo primero. Una etiqueta de cartón colgaba de una cuerda en el suelo, justo debajo de la mesa. La recogí con 2 dedos. Estaba limpia, sin manchas, pero lo raro era que tenía un nombre escrito con letra negra, firme y reciente. Delfina Romero L. Lo que me heló la sangre no fue el nombre en sí, sino que conocía a Delfina. Era una señora del pueblo vecino, San Miguel del Llano, donde mi esposa tiene familia. Una mujer viva, que todavía hace atole para vender los domingos en la plaza. Pensé que era una coincidencia. Quizás alguien había usado su nombre como ejemplo, por alguna razón. Seguí revisando, sin soltar la etiqueta. Fue cuando escuché el ruido. Un clic metálico, como cuando cierran una de esas gavetas de muertos. Me volví al instante. No vi nada movido, pero el sonido era claro y había rebotado en las paredes. Me acerqué a la hilera de compartimientos y conté. 1, 2, 3, 4. En total eran 12. La número 8 estaba cerrada. Yo estaba seguro de haberla visto abierta. Me acerqué y tiré con fuerza. Nada. Estaba bien cerrada. De inmediato sentí algo en el estómago, como si algo se encogiera adentro. No era miedo, aún no del todo. Era esa sensación que tienes cuando algo no encaja, pero todavía te niegas a aceptarlo. Me giré y salí del cuarto. El pasillo parecía más oscuro que antes. Iba de regreso hacia la salida cuando noté que en la sala de autopsias, sobre otra mesa de acero, había algo que antes no estaba ahí. Otra etiqueta. Me acerqué despacio, con la lámpara temblándome en la mano. Esta decía: Martín Telles A. Mi vecino. Vivo. Nos echamos unas cervezas el fin de semana anterior. Me había platicado de un buey que se le enfermó. No era posible. La letra era la misma que en la primera etiqueta. Limpia, segura, como hecha con plumón negro. Empecé a sudar.
literal. Me sudaban las manos y la frente. Me llevé la mano a la cintura por reflejo, buscando una herramienta, cualquier cosa que me hiciera sentir protegido, aunque solo traía el foco y mi celular. Di media vuelta y me largué. O intenté, porque en el corredor, justo afuera de la sala de refrigeración, algo me hizo frenar en seco. Había una fila de etiquetas nuevas, colgadas de una cuerda que iba de un lado al otro del pasillo, como ropa tendida, todas con nombres, al menos 10. Y lo peor, todos me eran familiares. Gente de San Miguel, don Rodolfo, el carnicero, la güera Elsa, que atiende el Oxxo, Tomás, el panadero, todos vivos. Ahí sí me entró el miedo de verdad, pero el horror apenas empezaba. Sentí que alguien me observaba desde la sala de conservación. Giré la cabeza. Vi una figura, alta, quieta, como una silueta hecha de sombra. No tenía rostro, ni ojos, ni forma definida, pero estaba ahí. Estaba ahí viéndome. No supe cómo logré moverme. Corrí sin pensar. Atravesé la puerta colgante, brinqué la malla sin mirar si me raspaba y me metí a la camioneta. El motor tardó en arrancar. Cuando por fin lo hizo, salí volando por la brecha, con las luces altas y las manos temblando. Me estacioné en una gasolinera y traté de calmarme. No podía entender lo que había pasado. Le marqué al arquitecto. No me contestó. Marqué otra vez. Nada. Dormí mal esa noche. El día siguiente, viernes, fui a San Miguel del Llano. No iba a buscar a nadie, solo necesitaba ver si todo seguía normal. Pero no. La casa de Delfina tenía la puerta abierta. Había una veladora encendida afuera. En la tiendita me enteré de que había muerto esa madrugada, de un infarto. Sin aviso. Nadie se lo esperaba. Martín Telles, mi vecino, lo encontraron muerto en su taller. Cayó del techo, según dijeron, aunque no estaba subido a nada. 2 muertes, en menos de 24 horas. Justo los nombres que vi. Y no paró ahí. Cada día que pasaba, otro nombre caía. Elsa, la del Oxxo, fue atropellada. Rodolfo, el carnicero, se ahogó con un pedazo de carne. Tomás, el panadero, se desvaneció en plena misa. Uno por uno. Los nombres de las etiquetas se estaban cumpliendo. Me fui a encerrar. No contestaba llamadas. Mi esposa decía que exageraba, pero no entendía. Yo las vi, con mis propios ojos, y si lo que estaba pasando era real, no faltaba mucho para que mi nombre también apareciera. El domingo decidí volver. Lo sé, suena estúpido, pero necesitaba comprobarlo. Llegué antes del anochecer. El lugar estaba igual, desierto, silencioso. Entré sin pensarlo. Mi cuerpo se movía solo, como si algo me empujara. Volví a la sala de refrigeración. Estaba llena de etiquetas, colgando del techo, regadas en el piso, y en la mesa metálica, al centro, una sola etiqueta nueva. Octavio R.M. Sentí que el aire se me iba. Di un paso atrás y escuché un ruido detrás de mí. Era la gaveta número 8. Se abría sola, lenta, chirriando. La abrí por completo con la lámpara temblando en mi mano. Había algo adentro, una bolsa negra, sellada. Me acerqué, contra todo instinto. La abrí. Lo que vi no lo puedo explicar. Era yo, o algo que se parecía demasiado a mí. Mis mismos zapatos, mi playera gris, mi cara, pero sin ojos, sin expresión. Corrí. No recuerdo cómo llegué a la camioneta, solo sé que desperté en mi casa, sudado, sucio, con las manos llenas de tierra, como si hubiera corrido por un campo, o me hubiera arrastrado. Desde ese día, nadie más ha muerto en San Miguel, pero sé que esa cosa no ha terminado, porque las etiquetas siguen apareciendo, una por una. Yo las sueño, me despierto sabiendo los nombres, con la misma letra negra clavada en mi mente. Y si no hago algo, un día de estos, mi cuerpo real va a aparecer dentro de esa gaveta. Y entonces, ya no habrá escapatoria.